Bueno, ya los tengo repasados en la parte baja. Ahora sí, con este vamos a repasar un poco el contorno para asegurarnos que no queda ninguna rebaba que pueda interferir con la cabeza del tornillo. Hacemos un poquito de fuerza a todo el alojamiento en círculo, es decir, así. Vamos haciendo fuerza en las paredes y de esta forma nos aseguramos que cuando metamos la cabeza del tornillo no interfiera. Vale, ya lo tengo. Vamos a repasar ahora los agujeros. Delante con una broca de 2 milímetros. Pasamos, que entre así, suave. Por el momento sin querer agrandar, simplemente limpiando el agujero. Y una vez tengamos realizado esto, vale, ahora sí, detrás lo vamos a dejar conforme está, simplemente vamos a rellenar un poquito. Vale, vamos a repasarlo con una broca bastante superior, de esta manera. Y ahora sí lo tenemos. Metemos los tornillos grandes de Scaleauto. Vale. Y vemos que entran y salen bien en la zona semirroscada, pero que no tiene movimiento alguno lateral ni hacia adelante ni hacia detrás, ¿vale? Metemos ahora la cuna. La cuna le he pasado una broca de 2 milímetros y le he hecho un poquito de fuerza hacia detrás, ¿vale? ¿Para qué? El destornillador le he obligado un poquito para atrás para que cuando la cuna trabaje, que trabaja haciendo así, este movimiento sobre el chasis, la cuna al final no trabaja así, levantándose así la suspensión, trabaja en semiarco. Bueno, pues con este desplazamiento hacia atrás lo que hago es quitar un poco de material en la parte superior de la cuna y la parte inferior también, para que ese desgaste que le hago ahí no trabe ninguna parte del recorrido con el tornillo. Espero que lo hayáis podido entender. Bueno, meto el tornillo, meto el otro y esto va divino. Así que vamos a montar el puente inferior. Vale, entra bien por el puente inferior. Vemos a ver si el otro también entra bien por el agujero. Que esta pieza se desplace bien. Vale, veo que tiene facilidad de movimiento, lo cual ahí estaría bien. Vale, y ahora lo que hago es dejarle caer para que puedan repelarse los imanes al revés. Primero monto uno y pruebo si es ahí la repulsión. Es ahí, porque no se ha pegado con el de arriba, con el superior. Así que vamos a ver. Pongo primero este. Aprieto. Vale, y lo dejo encarado con la parte superior del puente para asegurarme luego que en el ajuste a los dos les dé exactamente las mismas vueltas. Bueno, pruebo este aquí mismo y vemos que se pega. Pues nada, pues voy a sacarlo y le doy la vuelta. Está pegado aquí. Vale, se ha venido aquí el motor. Como no sé la posición que ocupaba, voy a intentarlo de nuevo y veo que ahora sí se repulsan. Bueno, pues vuelvo a apretar el tornillo y lo voy a colocar de nuevo encarado. Ahí están, los dos en la parte superior para saber cuántas vueltas le doy a cada uno. Como todo este material venía del chasis de pruebas, bueno, sé exactamente dónde queda cada ajuste, más o menos, aunque luego lo probaré en pista de nuevo, pero al tope le daba aproximadamente ese espacio, ¿vale? Voy a contar a ver cuánto le he dado. Media vuelta, una vuelta, media, una.
Vale. Aprieto una vuelta a tope. Y aquí igual, media y una. Ahí está. Y ahora aprieto los tornillos del puente. Media vuelta, una, media vuelta, dos. Media vuelta, una, media vuelta, dos. Y voy mirando a ver que quede el recorrido que yo sé que me había funcionado previamente. Vale, me queda un poco. Media vuelta, una. Media vuelta, una. Vale, y ahora ya sí tengo el recorrido que yo quería. No, me queda un poco más duro aquí. Vamos a aflojar media vuelta. Media vuelta. Vale, veo que sigue quedando duro. Otra media vuelta. Otra media vuelta. Es una suspensión más bien tirando a blando, entendiendo también que los imanes, contra más cerca estén, mayor repulsión tienen. Por lo tanto, me lo voy a dejar ahí para salir así. Tiene al final un recorrido, que es este que vais a ver. ¿Vale? Y con este recorrido, que es poco más o menos 1 milímetro, a ver, vale, ahí está cortando el tope. Vale, voy a quitarle incluso un poco más. Y luego la prueba en pista, primero es hacerlo sin tope y ver el puente de suspensión apretando y aflojando donde el coche queda con un comportamiento mejor en pista. Y después, cuando veamos que es ahí el puente de suspensión a esa altura, más cerca o más lejos, sea X, lo que pasaremos es a regular los topes y iremos acercándolos hasta que veamos que el recorrido más o menos es 1 milímetro, que aquí ya oscila más de 1 milímetro, por lo tanto debería meter tope, pero bueno, para el ajuste lo voy a dejar así. Detrás ha encarado bien y delante tampoco vamos a necesitar ningún trabajo extra, creo yo. La cuna está donde tiene que estar, en el culo, es totalmente enrasada con el chasis. Esto ha sido sin trabajo del chasis. La verdad que estos chasis vienen muy bien terminados. Y delante lo que vamos a hacer es meter simplemente los tornillos delanteros y vamos a aflojarle en media vuelta, ya está. Con esto, lo que es la parte cuna ya estaría, salvando que lo que os he dicho antes, el vídeo de cómo equilibrar una cuna, es Slotit, y ya está. Con eso el coche quedaría ajustado de cuna, de suspensión, y ya solo bastaría montar el eje trasero. Apretamos, soltamos media vuelta, ahí está. Vale. Para los tornillos estos de aluminio, lo que os aconsejo, bueno, ha quedado libre, tiene un mínimo movimiento. Lo que os aconsejo es un destornillador lo más ancho posible para que la fuerza podamos repartirla a todo lo largo de la línea, porque al final si no se va mellando el aluminio y se terminará echando a perder más temprano si se usa un destornillador plano muy fino. Con este ajuste es como vamos a salir a pista. Los cables los voy a sustituir porque me vienen un poco justos. El eje delantero ya se puede quedar montado. Al final separadores, los que tenía en la prueba, eran 3 a cada lado. Si las llantas Bilop no se entraran con facilidad, siempre pueden tener o una cola de ratón en sentido antihorario, porque siempre pueden tener alguna pequeña rebaba, ¿vale? Bueno, ajustamos para que gire con libertad. Ahí está. Listo. Perfecto. Vale. Bueno, voy a sacar este tornillo, ya que esta llanta no va a llevar tornillo, y con un trapo
Vamos a echar aquí y vamos a limpiar esa parte del eje, y la llanta vamos a darle simplemente limpiador. Vale, ya la tenemos desengrasada. Bien, ahora vamos a coger el eje, vamos a coger una parte plana con la que poder hacer fuerza para poder llevarlo al extremo, por ejemplo con el talón de esta pinza, y lo que vamos a hacer es echarle bien de fijador de roscas a esta parte y vamos a meter nuestra llanta. Metemos y sacamos varias veces para repartir bien el fijador de roscas y hacemos talón de la llanta sobre el eje para que la llanta quede en ese extremo. Vale, de esta forma, cuando apreciemos que lo tenemos en el sitio, aguantamos un momento que empiece a hacer fuerza el fijador de roscas y en el momento que haga fuerza lo dejaremos secar. De esta forma evitaremos que el tornillo nos haga talón en el eje, descentrando la llanta, y oye, pues una llanta que va a girar un poco más solidaria que si le pusiéramos tornillo. Bueno, solidaria, más céntrica, y solidaria también porque al fijar la llanta mediante esta forma nunca va a poder correr la llanta sobre el eje. Bueno, la llanta ya la tengo limpia de fijador de roscas. Vamos a meterle el stopper. Ahí está. Un separador de 4 milímetros aquí. Ahí está. Metemos el eje. Un separador de 1 milímetro a este lado. Y la corona. Vale. Vale, veo que no me gusta el engrane de la corona, ya que queda mucho movimiento muerto. Por lo tanto, le voy a meter 0,20 más. Los 0,20 son separadores de DNSR, creo, en exclusiva. Creo que no hay ningún otro fabricante que los tenga. Y ahora veo que sí. Con ese pequeño movimiento muerto se queda la transmisión trabajando perfectamente. Vale. Meto la llanta. Y este tornillo lo voy a apretar con uno de los agujeros de aquí. Aunque tenemos doble agujero, voy a ponerlo así, mirando al mismo sitio que el agujero de aquí. Ahora le voy a dar la vuelta, voy a centrarme el eje más o menos con las manos, aunque luego lo haré mejor con la carrocería, si necesito volver a reajustar el eje. Y la corona la voy a poner mirando en el agujero que queda vacío de la llanta. Vale, aprieto ahí, listo. Vale, me ha quedado bastante centradito. Y ahora voy a meter una galga de 0,2 en este caso. La voy a meter entre la corona y el separador. Ahí está. Presiono y voy a apretar el stopper en la misma posición que la corona. Esta aplicación de repartir los pesos de los tornillos la haré próximamente en un vídeo. Bueno, tenemos ese pequeño movimiento lateral y la corona se mueve así de bien respecto al piñón. Esta corona es nueva, por lo tanto lo voy a tener rodando hacia atrás una noche entera. Bueno, pues así ha quedado nuestro coche montado. Falta echarle una gota de aceite Torreslot al eje para que corra más suave así, axialmente sobre los cojinetes. Y la guía ha quedado trabajando así de bien. Levantamos las trencillas y las cortamos a ras de la pala. Levantamos así la trencillita.
Bueno, esta no hace falta ni cortarla porque en el momento que se estira ya no queda igual con la pala, pero esta sí que quedaba bastante más larga o un poco más larga. Vamos a cortarla ahí, tomando por referencia la pala, y la levantamos. A mí me gusta que se quede levantada como a cosa de media pala, más o menos así, ¿vale? Y que tenga ese efecto muelle para que los rebotes, el coche, pues siga teniendo toma de corriente. La guía se mueve así de bien. Podemos echarle un par de puntos de fijador de B7000 ahí, y de esa forma ya se queda trabajando todo esto bien. Y nada, así se queda montado el coche ya con la carrocería. Y bueno, hasta aquí este vídeo del montaje de este chasis Bilop con carrocería de Porsche 911.2 de Scaleauto. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Si te gusta el canal Torreslot, no te olvides de suscribirte, y si no quieres perderte ninguna novedad, no te olvides de activar la campanita. De esta forma me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. ¡Muchas gracias!